nos toca el día de hoy. Voy a compartir la clase. Wow. Y nosotros tenemos acá lo que es la clase de hoy. Nosotros vamos a ver el día de hoy lo que es las magnitudes proporcionales. Entonces, nosotros hemos visto lo que es ya anteriormente lo que es una magnitud. Las magnitudes proporcionales vienen a ser aquellos que nosotros, si yo multiplico uno de ellos, el otro también queda multiplicado, eso viene a ser la magnitud directa. Y si yo multiplico uno de ellos y el otro disminuye, esas vienen a ser las magnitudes inversas. Bueno, chicos, entonces eso es lo que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Entonces, vamos a ver un videito que les he preparado aquí para que ustedes vean. ¿Ven el video? Sí, debes. Inversa. La proporcionalidad en la vida cotidiana. Bienvenidos a mi blog. Hoy hablaremos sobre situaciones de la vida cotidiana donde hay proporcionalidad. Dos magnitudes guardan entre sí una relación de proporcionalidad directa cuando al aumentar o disminuir una de ellas, la otra también aumenta o disminuye en la misma proporción. Veamos algunos ejemplos del uso cotidiano de la proporcionalidad directa. Al comprar varios artículos iguales, sin que se aplique un descuento por estos, la cantidad de dinero que se paga es directamente proporcional al número de artículos, porque entre mayor cantidad de artículos se compren, más dinero se paga. En un mapa o dibujo a escala, las medidas tienen una relación de proporcionalidad directa con las medidas reales, ya que si una de ellas aumenta o disminuye al doble o al triple, la otra aumentará o disminuirá en la misma proporción. La cantidad de tornillos que fabrica una máquina y el tiempo que tarda en hacerlo son magnitudes directamente proporcionales, porque entre más tornillos fabrica, más tiempo tarda la máquina en hacerlos. Cuando tenemos dos cantidades en una relación de proporcionalidad directa, ¿podrían saber cuánto aumentaría una de las cantidades si la otra lo hiciera? Imaginen que quieren comprar cierta cantidad de lápices iguales. Por 7 lápices pagan 24.50 pesos y por 10 lápices 35 pesos. ¿Cuánto pagarán por 12 lápices o 15? Para encontrar el total de lo que pagarían, dividimos lo que se pagó en cada compra entre el número de lápices que se compraron. En ambos casos, se obtiene el mismo número al que se le llama constante de proporcionalidad, que corresponde al precio de un lápiz. Ahora, solo necesitamos multiplicar esta cantidad por 12 y por 15. También existe otra relación de proporcionalidad, en la que al aumentar una de las cantidades, la otra disminuye en la misma proporción. A esta se le conoce como proporcionalidad inversa. Veamos algunos ejemplos de la vida cotidiana. La velocidad promedio a la que un automóvil recorre cierta distancia es inversamente proporcional al tiempo que tarda en recorrerla, porque entre mayor sea la rapidez del automóvil, menor será el tiempo que tarde en recorrerla. La cantidad de trabajadores que se requieren para hacer una barda, si todos trabajan con la misma rapidez, es inversamente proporcional al tiempo que tardan, porque entre más personas trabajen, menos tiempo tardarán en hacer la barda. El flujo de agua de una tubería y el tiempo que tarda en llenar un tinaco son magnitudes inversamente proporcionales, porque entre mayor cantidad de agua sale por la tubería, menos tiempo tarda en llenarse el tinaco. Ahora, ¿cómo creen que se utilice la constante de proporcionalidad en una relación de proporcionalidad inversa? Imaginen que van de viaje por una carretera con su familia a una
ciudad que está a cierta distancia. Si el automóvil viaja a una velocidad promedio de 90 kilómetros por hora y no se detienen, tardarán 4 horas en llegar a la ciudad. Pero si van a 60 kilómetros por hora, tardarán 6 horas. ¿Cuánto tiempo tardarán si van a 40 kilómetros por hora o a 30 kilómetros por hora? En este caso tenemos que multiplicar el tiempo que tardan en llegar a su destino por la velocidad promedio a la que se mueve el vehículo. El resultado siempre es el mismo número, que es la constante de proporcionalidad. En este caso es la distancia a la cual está la ciudad a la que quieren llegar, que son 360 kilómetros. Entonces, vas a dividir esta constante entre la velocidad a la que iría el automóvil, 40 o 30 kilómetros por hora. Exacto, 9 o 12 horas. Hemos visto algunos ejemplos de proporcionalidad directa e inversa, como el llenar el tanque de gasolina de un auto. ¿Ustedes qué creen? La relación entre la cantidad de gasolina y el pago que se va a realizar será de proporcionalidad directa o inversa. Bueno, entonces ustedes ahí han visto en el video que se les ha presentado, ustedes han visto lo que la proporcionalidad que nosotros se trabaja en la vida cotidiana, ¿no? Con respecto a la proporcionalidad directa o inversa, ¿no? Entonces, bien claro dice que la proporcionalidad directa viene a estar dado mediante un cociente. Ese cociente de esos números viene a ser la constante de proporcionalidad, mientras que la proporcionalidad inversa está dada por la multiplicación de esas variables, ¿no? Entonces, si nosotros multiplicamos esas magnitudes, eso nos va a dar una constante y esa constante va a ser la constante de proporcionalidad. En el primer caso es la proporcionalidad directa y en el segundo caso viene a ser la proporcionalidad inversa. Entonces, eso mismo que hemos visto, miren, acá les voy a explicar qué nos dice. Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando ambas aumentan o disminuyen a la misma vez, simultáneamente, o sea, a la vez. Si una aumenta, por ejemplo, acá yo tengo, no, la cantidad de horas que se trabaja con la cantidad de pasteles que se están haciendo, ¿no? Entonces, miren aquí, ¿no? Esto, ¿cómo nosotros simbolizamos la proporcionalidad directa mediante este símbolo? A es directamente proporcional, el alfa significa directamente proporcional a B. En unos libros está de esta manera y en otros libros está A directamente de P a B. Proporcionalidad directa, directamente proporcional. Por ejemplo, tenemos el número de horas y la cantidad de pasteles. ¿Qué nos dice? En 2 horas se fabrica 30 pasteles, en 4 horas 60 y nos piden cuánto puede ser en 12 horas. Entonces, ¿qué es directa? Yo multiplico, miren, de 2 a 4 estoy multiplicando por 2, entonces la cantidad de pasteles también se van a multiplicar por 2. Más horas, hago más pasteles. 30 por 2, 60. Para llegar en 10 horas, ¿cuántos pasteles voy a fabricar? Multiplico 2 por 5, será 10. En la cantidad de pasteles será 30 por 5, será 150, ¿no? Si yo quiero ver cuántos pasteles se hacen 12 horas. Multiplico 2 por 6, 12, sería 30 por 6, 180. Y así sucesivamente ustedes pueden calcular en 20 horas, ¿no? Etcétera, ¿no? La cosa es de que nosotros vamos así, si una aumenta, la otra también va a aumentar. Entonces, a eso se le llama proporcionalidad directa. Para esta proporcionalidad, ¿cómo hallo la constante? La constante de proporcionalidad para una magnitud directamente proporcional va a ser igual a la división de estas dos magnitudes. Entonces, la constante va a ser igual al número de horas entre la cantidad, en este caso, de pasteles, ¿tá?
Entonces, a ver, miren, entonces, ¿qué hacemos acá? Número de hora que es 2 es a 30, acá 2 es a 30, como 4 es a 60, como 10 es a 150, como 12 es a 180. Y esta división viene a ser la constante de proporcionalidad, ¿no? Es 2 treintavos, si quiero simplifico, 1 quinceavos, ¿no? De esa manera es para allá la constante. Ahora, de la misma forma que nosotros tenemos que hay magnitudes directas, también van a haber magnitudes inversas. Entonces, ¿qué hacemos? Cuando se dice que dos magnitudes son inversamente proporcionales, si al disminuir una de ellas, la otra aumenta, o viceversa, ¿no? Si una aumenta, la otra va a disminuir. Entonces, ¿cómo simbolizamos? ¿Cómo damos la notación de las magnitudes que sean inversamente proporcional? Nos dice A es igual a 1 entre alfa, esta es la inversamente proporcional a B. O si no, otros libros tienen A y PB. Esta es la que ustedes tienen en su libro de aritmética, ¿no? A inversamente proporcional a B. Entonces, por ejemplo, nosotros tenemos acá la velocidad con el tiempo, como vimos en el ejemplo, ¿no? Un móvil viaja a una velocidad, ¿qué tiempo va a demorarse? ¿Qué vemos acá? A ver, si va a 20 kilómetros por hora, se va a demorar 12 horas. Pero ¿qué pasa si va a 40? Para ir a 40, 20 lo multiplico por 2, nos da 40. Entonces, si acá queda multiplicado, con el tiempo se va a dividir, hace la operación inversa, por eso es inversamente proporcional. Sería 12 entre 2 será 6. Ahora, si yo aumento la velocidad a 60, entonces de 20 a 60 que he hecho he multiplicado por 3, 20 por 3 será 60. Entonces, si yo multiplico por 3, como es inversamente proporcional, para el otro voy a dividir entre 3. 12 entre 3 será 4. ¿Qué quiere decir? Si yo voy a 60 kilómetros por hora, lo voy a hacer en 4 horas. Si sigo aumentando la velocidad, yo quiero ir, se va a 120, entonces 120 será 20 por 6, 120. Entonces, si acá hay multiplicado por 6, como se maneja inversamente proporcional el tiempo, divido entre 6. 12 entre 6 me da 3. Eso quiere decir que a 120 kilómetros por hora yo hago en 3 horas esa distancia, ¿no? Entonces, esa es la forma de trabajar en forma inversa. Si una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Si uno disminuye, la otra magnitud va a ir aumentando. Entonces, ¿cómo hallo la constante de proporcionalidad? Va a ser igual así. Multiplico velocidad por el tiempo. Multiplico 20 por 12. Tiene que ser igual al producto de acá, 40 por 6, igual a 60 por 4 e igual a 120 por 3, ¿no? Y eso nos va a dar, y lo que ustedes quieran trabajar. Si quieren ustedes hallar en otro tiempo, ¿no? Por ejemplo, en 240 acá les va a salir 1,5. Entonces, la constante de proporcionalidad va a ser esto, ¿no? En este caso, ¿cuánto sería la constante de proporcionalidad? Sería 240. 240, ¿no? Y esa sería la constante de proporcionalidad de este ejercicio, ¿ya? Entonces, yo multiplico 6 por 4, 24, 246 por 4, 24, igualito, 120 por 3, ya nos va a salir siempre en ese por 4, 24, acá entre 12, entre 6, 120 por 3 es 460. acá es 2, ¿no? 12 entre 6 es 2, 120 por 2, nos va a salir la constante 240. Siempre nos va a salir así. ¿Ya? ¿Está claro? Lo que es magnitud directa, la constante hallo mediante la fracción de estos dos, la constante. Y cuando es magnitud inversa, la constante se halla por el producto de las magnitudes, ¿no? Si una aumenta, la otra aumenta, es directa.
Si una disminuye, la otra disminuye, es directa. Y en inversa es si una aumenta, la otra disminuye o viceversa. Si una disminuye, la otra aumenta. Esa es la forma de trabajar nosotros las constantes. Ahora, eso ya lo sabíamos desde el año pasado que hemos hecho algo de eso. Ahora sí, miren cómo va a ser la gráfica. Si nosotros graficamos esas dos magnitudes, ¿qué es lo que me va a dar? Por ejemplo, acá tenemos el precio y esta es la cantidad de galletas. Las magnitudes son precio y galletas. Nos dice, 2 galletas cuestan 8 soles, 4 galletas 16, 6 galletas 24 y 8 galletas me cuesta 32. Entonces, miren, ustedes unen el punto de intersección, unen los puntos de intersección, acá le va a salir una línea recta. Ahora, cuando a usted le sale una línea recta, estas dos proporciones son directamente proporcionales, ¿ya? Cuando es una línea recta. Entonces, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando su resultado nos sale una línea recta. Esa va a ser la constante, ¿no es cierto? Entonces, el precio es directamente proporcional a las galletas. ¿Cómo hallábamos cuando es directa? Dividíamos la constante, será 8 entre 2, 16 entre 4, 24 entre 6 y 32 entre 8. Cada una de ellas nos va a salir igual a 4. ¿Se dan cuenta? 8 entre 2, 4, 16 entre 4, 4, 24 entre 6 también nos va a dar 4 y así sucesivamente. Si ustedes quieren seguir, cuando les dan gráficamente, les pueden seguir acá. ¿Cuánto costarán 50 galletas? Entonces tienen que decir, ¿no? La cantidad X entre 50, ¿cuántos le va a salir acá? Ustedes ya van según la constante de proporcionalidad, ¿no es cierto? Y ya es para que ustedes lo puedan trabajar, ¿no? Y bueno, de esa manera nosotros trabajamos lo que es en línea recta las constantes de proporcionalidad directa. Ahora, ¿qué va a saber cuando es una inversamente proporcional? Cuando dos magnitudes son inversamente proporcionales, el resultado nos va a dar una línea curva, así de esta manera. Una curva que nosotros vemos en gráfico va a ser inversamente proporcional. Por ejemplo, acá tenemos velocidad y tiempo, como hemos visto el ejemplo anterior, que nos dice, en 3 horas va a demorar, cuando la velocidad es 40 kilómetros, nos da 3 horas. Si la velocidad es 30 kilómetros, tiene que aumentar el tiempo, lo hago en 4 horas. Si la velocidad voy a 20 kilómetros, aumenta más tiempo, me voy a demorar más. Y si voy a menor velocidad, mayor va a ser el tiempo que me demora. Entonces, de acá, si me dicen hallar la constante de proporcionalidad, la constante de proporcionalidad viene a ser el producto de las dos magnitudes. Acá, velocidad es inversamente proporcional al tiempo. Entonces, la constante va a ser 40 por 3, o 30 por 4, o 20 por 6, igual a 10 por 2. Y eso va a salir 120. Y ahí viene a ser la constante de proporcionalidad. ¿Está bien? De esa manera, a ustedes le pueden poner acá, ¿no? Y les pueden dar acá el valor, un valor cuánto vale el de aquí, ¿no? Ya ustedes tienen que ver esto entre la constante, nos va a dar la parte que corresponde aquí. Bueno, entonces ya sabemos que la gráfica de una directa viene a ser una línea recta. ¿Cuál es la constante de proporcionalidad? La división de las magnitudes. Mientras en una inversamente proporcional, la gráfica es una curva, como se halla la constante mediante el producto de las dos magnitudes. Bueno, a veces les van a dar en algunos problemas de esa manera, ¿no? Nos pueden dar la gráfica y te pueden dar acá X y acá te van a dar un número, o acá Y y acá te van a dar el otro número y te pueden pedir X más Y, hallas cada uno de ellas mediante la gráfica que ustedes tengan. Bien, miren aquí. Entonces, aparte de eso, nosotros vamos a trabajar otro tipo de problemas. ¿Qué nos dice? A ver, por ejemplo, acá. Si A es directamente proporcional a B,
Cuando es directa, cuando es una división. Entonces pongo A entre B. Directamente proporcional a B. Cuando C es una constante. C es una constante. Y A es inversamente proporcional a C. A inversamente proporcional a C. Acá, A inversamente proporcional a C. Entonces, cuando es inversa, es el producto de A con C. ¿Está bien? Que viene a ser una constante cuando B es constante. Entonces, nosotros tenemos la constante de acá, va a ser igual a esta forma, ¿no? Entonces, A entre B por C. Esta viene a ser la fórmula de todo este enunciado. Bien, entonces vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Aplicando esa parte de arriba. Si nos dicen este ejemplo, si A es directamente proporcional a la raíz de B, entonces cuando es directa es una división. A nos dice directamente proporcional a la raíz de B. Ahí está, divido A entre la raíz de B. E inversamente proporcional a C. A es inversamente proporcional a C. Si A es inversamente proporcional a C, estas dos vienen a ser una relación inversa. A con C inversa, entonces se multiplica. Y todo esto me va a dar una constante, que viene a ser la constante de proporcionalidad de todo esto de aquí, ¿no? Entonces ya tengo mi fórmula. Como hallo la constante, A directamente proporcional a la raíz de B, A entre la raíz de B, ¿no? Y acá, y también A es inversamente proporcional a C, A por C. Entonces, todo esto nos va a dar una constante. ¿Qué nos dice? Cuando A es 7, entonces reemplazo acá A, 7, B es 9. Entonces pongo la raíz de 9 aquí, ¿no? Porque B es la raíz de B. Cuando B es 9, y C es 12. Y C es 12, entonces acá coloco 12. No tengo A, B y C. Lo coloco A, B y C. A por 12 entre la raíz de 9. ¿No? ¿Cuánto es C? Nos dice, ¿cuánto es C? La pregunta es, ¿cuánto es C? C, aquí está. Esta va a ser mi incógnita, ¿no? Nos dice, como esta es una constante, voy a hacer igual a 1 por C1 por la raíz de B1, ¿no? ¿Cuánto es C? Si A es 28, aquí está 28. Si A es 28, B16, entonces coloco donde está B16, acá B16, ¿no? ¿Cuánto vale C? Entonces ya vemos de que acá está B, la raíz de 16B. Entonces una vez que ya tengo esta, ¿no? Esta formulita, yo lo tengo que hacer igual a una constante y todo esto viene a ser igual a una constante K, la que les pide. Entonces esta es una ecuación con una sola incógnita, lo realizo, 7 por 2 es 84, la raíz de 9 viene a ser 3. Acá tengo 28 por C entre la raíz de 16, que es 4. Lo multiplico en aspa. Este pasa a multiplicar y el otro pasa a dividir. Entonces, 84 entre 3 es 28 por 4 entre 28, ¿no? Si quieren ustedes, 84 por 4 entre 3 y luego lo pasan a dividir entre 28, les va a salir lo mismo. Por lo tanto, en este caso, despejando nos sale que C es igual a 4 y esa viene a ser la respuesta. Entonces, cuando A es 28 y B es 16, C será igual a 4, porque estamos empleando nuestra constante de proporcionalidad en función a lo que nos están dando, que A es directamente proporcional a B y A es inversamente proporcional a C. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta que tengan? Acá les puede decir directamente a la raíz cúbica de B, le ponen la raíz cúbica de B y efectúan, ¿no? Si le dicen A cuadrado es directamente proporcional a B, entonces ponen A al cuadrado es directamente, lo ponen abajo. Depende de lo que les diga acá, ustedes tienen que ver. Si te dicen A, pones A. Si te dicen A cubo, A al cubo, ¿no? Y así
sucesivamente. Ese es el cambio que tiene, ¿no? Pero lo básico es que ustedes sepan que cuando es directa es la división de las dos magnitudes y cuando es inversa es la multiplicación. Y de esa manera ya trabajan este ejercicio. Bien, vamos a hacer ahora otros ejercicios que nos dan mediante, a ver, algunos ejercicios de la vida cotidiana. A ver, ¿qué nos dice acá? Un ejemplo nos dice, el precio de un diamante es proporcional al cubo de su peso. El precio es proporcional al cubo de su peso. Entonces, como es proporcional precio entre el cubo de su precio, ¿no? Entonces, ¿qué hago? A ver, precio es directamente proporcional al cubo del peso, el peso al cubo, porque eso es lo que nos está diciendo. Si un diamante de 5 gramos cuesta 1.500, ¿cuánto costará un diamante de 7 gramos? Entonces, vámonos nosotros a trabajar lo que es aquí. Ya, voy a alzarlo un poquito para que se pueda ver todo en uno solo. No se puede ver. Bueno, entonces, ¿qué hacemos acá? Entonces hacemos acá el precio. A ver, directamente proporcional el precio del diamante con el cubo, ¿no? De su peso. Entonces tengo precio entre el cubo de su peso, viene a ser la constante de proporcionalidad. Nos dice, por el dato que nos dice, si el precio es 1.500, el 5 gramos de diamante cuesta 1.500. Si el diamante tiene 5 gramos, el valor será 1.500 soles. Entonces pongo acá, reemplazo 1.500 entre 5 al cubo, va a ser igual. La pregunta es, ¿cuánto costará un diamante que pesa 7 gramos? Entonces acá lo coloco para 7 gramos, que es el peso al cubo, ¿cuánto va a ser el precio de este diamante? Entonces aquí, a ver, en esta parte que vamos a hacer, ya reemplazamos y operamos, ¿no? 5 al cubo nos va a dar 125, 7 al cubo 334 y en aspa, ¿no? 1.500 por 334 es igual a 125P, el 125 pasa a dividir, por lo tanto P será igual a 1.500 por 334 es 325. Esta operación nos da 4.116. En este caso, si pagamos en soles, será soles, ¿no? Dime. ¿No sería 343? 343. O sea, 1.500 por 343. 1.500 por 300, 7 por 7 por 7. Entre 49. Por 7. 7 por... Es 7 al cubo. No es al cuadrado, es al cubo. Y ahí les va a salir esa parte así, ¿ya? Entonces tenemos 1.500 por 343 entre 125, operando, nos va a salir 4.116. ¿Está bien? Entonces, pasa a multiplicar, pues, 1.500 por 7 al cubo entre 5 al cubo, que es lo que estoy haciendo acá, operan y les va a salir 4.116. Bien. Eso es otro de los ejemplos, ¿no? Con respecto a las magnitudes directas o inversamente proporcionales. Bien, ahora, aparte de eso, nosotros tenemos lo que es el reparto proporcional. Aquí vamos a llamar reparto proporcional. Así como hay magnitudes proporcionales directas, también hay reparto proporcional directo y reparto proporcional inverso. Eso es lo que vamos a ver. Solamente también hay reparto proporcional simple y reparto proporcional compuesto. Pero ustedes no vamos a trabajar el compuesto. El compuesto se trabaja a partir de tercero de secundaria, tercero, cuarto y quinto. En primero y segundo trabajamos reparto proporcional simple, que lo vamos a dividir en directo e inverso. Entonces vamos a hacerlo mediante
un ejemplo. ¿Cómo voy a repartir? Yo tengo, por ejemplo, yo tengo una cantidad, tengo 1000 soles y quiero repartir a mis hijos en función de las edades que tienen. ¿Cuánto le toca a cada uno? Esa es la clásica del reparto proporcional, ¿no? Entonces, y eso va a ser directamente, depende de lo que yo quiero hacer, directa o inversa. Por ejemplo, un padre reparte 3.600 soles entre sus 3 hijos, de 2, 4 y 6 años, entre las edades de sus hijos. Cuando lo va a repartir, se supone, cuando no me dice, le da proporcionalmente a sus edades. Proporcionalmente, es directamente proporcional, porque acá no dice proporcionalmente a sus edades. A 2, a 4 y a 6 años. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Entonces, ¿qué hago? Miren, yo sé que por razones o por el reparto proporcional, yo voy a repartir y como es directa, va a ser una división, ¿sí? Hemos visto ahí. Entonces, A, yo no sé, A le va a tocar al primer hijo, ¿está bien? A es a 2, como a su edad, como B le toca al segundo hijo, como B es a su edad a 4, como C, que la cantidad que le toca al tercer hijo, es a 6, porque nos dice que se va a repartir en forma directamente proporcional a sus edades. Al primero le toca A, al segundo le va a tocar B y al tercero le va a tocar C. Entonces, yo tengo, y esto va a ser igual a una constante, ¿no? Eso ya hemos trabajado cuando hemos trabajado razones y proporciones, ¿no? Entonces, miren aquí. Entonces, yo cuando tengo esta parte de acá, había una formulita de las razones y proporciones, que es lo que nos decía, que la suma de los antecedentes, acá nos dice, al sumar todo esto de acá, es a la suma de los consecuentes, estos son los consecuentes, como cada antecedente es a su respectivo consecuente. Y esto viene a ser a una constante K, porque esto viene a ser igual, siempre tenemos igual a la constante K, ¿ya? Eso va a ser la suma de los antecedentes, es igual a la suma de los consecuentes, como cada antecedente es a su respectivo consecuente. Entonces, y eso viene a ser una constante. Entonces aquí, miren, yo trabajo acá. Tengo acá la suma, A más B más C. A más B más C es a la suma de acá, de 2 más 4 más 6. ¿Cuánto es A más B más 6? Ya lo tengo acá, que es 3.600. Reemplazo la suma, 3.600. Sumo acá, 2 más 4, 6 más 6 será 12. ¿No? Entonces, si yo ahora divido esto, me va a dar la constante de proporcionalidad. 3.600 entre 12. En este caso me sale exacto 300. No necesariamente le va a salir una cifra exacta, le puede salir una fracción o un decimal. No importa, como ustedes van a trabajar en esta parte con calculadora, se permite. Yo le estoy tratando de, yo le he sacado un número entero para poderles explicar mejor, pero esto puede ser decimal o fracción. Entonces, como ya sé que K es 300, entonces yo agarro la primera de acá, miren, A entre 2, aquí, ¿qué voy a hacer? Acá, A entre 2, sí, ya. A entre 2, esto va a ser igual a la constante, igual acá, ¿ya? A ver, voy a tratar de hacer algunos dibujitos. Ya. Acá, voy a agarrar primero esta parte. A entre 2 va a ser igual acá, ¿no? Igual acá. Pero acá, ¿cuánto es? K es 300. Entonces agarro A entre 2, este de acá va a ser igual a 300. Entonces, acá quiero hallar el valor de A. El valor de A, en este caso, va a ser 300 por 2. ¿Está bien? Entonces acá yo quiero hallar el valor de A. A será 300 por 2 será 600. De la misma manera voy a trabajar el valor de B y el valor de C. ¿Ya? Entonces aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar el otro valor que va a ser, a ver, el otro valor va a ser igual aquí,
por eso es que no. Ya, A entre B, acá voy a hacer A entre B, va a ser igual a la constante. No, B entre 4 igual a la constante K, pero K es 300. Entonces, B entre 4 será, el 4 pasa a multiplicar, 300 por 4 será 1200, que es el valor de B. Y de la misma forma, voy a trabajar para C, ¿no? Entonces, agarro la otra igualdad, C entre 6 es igual a la constante, pero la constante es 300. 6 entre C entre 6, 300, el 6 pasa a multiplicar, 300 por 6, eso nos va a dar 1800. ¿Cuánto le corresponde a cada uno? Al que tiene 2 años le corresponde, no, 1600, al que tiene 4 años le corresponde 1400 y al que tiene 6 años le corresponde 1800. ¿Qué quiere decir? Al que tiene más edad le va a corresponder más. Otra de las preguntas puede ser, ¿cuánto le corresponde al mayor? ¿Qué cantidad le corresponde al mayor? Sería 1800. ¿Qué edad le corresponde al menor? Sería 600, ¿no? ¿Cuál es la suma que le corresponde al mayor y al menor? Suman 600 más 1800. Entonces, de esa manera, acá les pueden preguntar cualquiera de esas preguntas, ¿no? La cosa es que ya ustedes ya saben cómo hallar cada uno de ellos. ¿Alguna pregunta? Esta la tienen que saber bien para poder entrar a la inversa. ¿Está claro? Se pone A entre 2, como B es a 4, como C, suman lo de arriba, suman lo de abajo, dividen y eso nos va a dar la constante. Y luego aplican A entre 2 igual a K, B entre 4 igual a K, C entre 6 igual a K y de ahí despejan y hallan cada uno de los valores que le corresponde a cada uno. Si ya lo han entendido esto, vamos a hacer la inversa. Ya vamos a hacer el inverso. Entonces, vamos acá. ¿Qué nos dice en la inversa? Se reparte 1650. Por favor, acá me ponen mucha atención.